Así es, mi estimada Xochitl Cristina. Hoy vamos a hablar en nuestro segmento Consulta con el especialista de parálisis facial y cómo se puede tratar a través de medicina oriental. Vamos a conversar ya con nuestro invitado, el doctor Brian Pérez, de Clínica de Medicina Oriental Altamira, que está con nosotros. Queremos pedirles disculpas, puesto que no estamos transmitiendo en nuestras redes sociales. Esperamos que pronto pueda superarse el problema. Bienvenido, doctor. Un placer que pueda acompañarnos. Definitivamente ese tema es muy interesante porque hay muchos riesgos para llegar a padecer esto de la parálisis facial y entiendo que a veces puede ser irreversible si no se trata de manera adecuada. Un gusto. Buenos días, Jocelyn. Siempre les agradezco por cada invitación que nos dan todos los miércoles para hablar de diferentes tipos de enfermedades y de la forma de abordarla dentro de la medicina oriental. La parálisis facial es un problema muscular o un problema en el nervio facial que se nos da. Lo pueden desarrollar cualquier tipo de pacientes, desde muy jóvenes, adultos o hasta adultos mayores. Predispone más en los adultos jóvenes, por lo menos de 40 a 50 años predispone bastante, pero hoy día se está viendo que se está desarrollando en pacientes más jóvenes aún. Existen dos tipos de parálisis facial. Existe la parálisis periférica, que es la más común, que es la que se ve, y existe la parálisis central. La parálisis central se da cuando los pacientes tienen un tumor o han tenido algún accidente, se han golpeado la cabeza, ha quedado tal vez algún coágulo de sangre en la cabeza, en el cerebro, y esto se da. ¿Cuál es la diferencia de las dos? De que la parálisis facial central solo afecta la comisura labial, afecta de la nariz hacia abajo. Y la parálisis facial de Bell o la periférica, que es la más común que nosotros observamos, afecta la ceja, afecta la nariz, afecta la comisura de la nariz, afecta la boca, afecta los ojos, afecta en sí la mayor parte de la cara, ya sea una parte o una parte total. Por lo general siempre se da la mitad de la cara y por lo general siempre viene con síntomas previos. Por lo general da un dolor bastante agudo, a muchos pacientes les da dolores agudos. ¿Como tipo neuralgia? Sí, pero este viene punzativo, punza bastante en la parte retroocular, que quiere decir, retroauricular, perdón, que quiere decir que da un dolor bastante intensificado en la parte trasera del oído. Comienza a doler y comienza a punzar. Pero la mayoría de las ocasiones en las que se desarrolla la parálisis facial se da porque es asintomática. El paciente se levanta en la mañana, se va a cepillar y a la hora de cepillar se siente que el agua se cae por un lado. Entonces esto nos predispone, el paciente se asusta, se ve en el espejo y ya se ve que tiene la comisura labial un poquito de lado, que el ojo ha lloroseado demasiado. Pero esto no ocasiona ningún dolor. Hay pacientes que les ocasiona hipersensibilidad, no toleran que se les esté tocando. Entonces esto se ve muchas veces cuando el nervio facial está aún más involucrado en estos tipos de patología. Ok, doctor, por lo general usted decía que se da con mayor frecuencia en adultos jóvenes. ¿Esto es por algunos factores de riesgo propios de esta edad, de esta etapa de la vida, doctor? Se está dando bastante también en jóvenes, adultos bastante jóvenes, porque, por ejemplo, el ámbito laboral influye bastante. Los pacientes que trabajan dentro de aire acondicionado y salen de golpe afuera, al clima natural, entonces esto les está afectando, esto afecta bastante y predispone a desarrollarnos las parálisis faciales. También quienes la desarrollan, los pacientes que sufren de golpes de viento. Por lo general, quienes sufren de golpes de viento son los conductores que andan todo el día manejando y el viento les viene dando en la cara. Esto con el tiempo puede llegar a desarrollar o a predisponer una parálisis facial. ¿Qué otra cosa puede llegar a predisponer una parálisis facial? Una mala higiene bucal. Siempre en las historias clínicas se tiene que valorar la dentadura, se pide al paciente que abra la boca y observar si no hay ningún tipo de carie o ningún tipo de problema dental bastante grave, porque esto puede llegarnos a desarrollar una parálisis facial. ¿Qué más puede llegar a desarrollar una parálisis? Una infección en la garganta mal controlada. Cuando no se atiende debidamente una amigdalitis, por ejemplo, que es lo más común, esta amigdalitis daña la parte del oído, daña la parte auricular y por ende también daña la parte facial posteriormente. Entonces es importante
que las infecciones en la amígdala o en la garganta no se dejen pasar, porque esto puede llegar a desarrollar una enfermedad más grave. Doctor, ¿el estrés o los cambios de temperatura pueden predisponer a padecer de una parálisis facial? Sí, por lo general el estrés puede llegar, ya los pacientes desarrollaron una parálisis facial, se rehabilitaron, mejoraron, pero cuando están en periodos de estrés o periodos de tensión, esta parálisis facial como que retorna. Se ve que el ojo del paciente se pone un poco más pequeño y la comisura labial comienza a desviarse un poco. Cuando ya el paciente se relaja o se trata el problema que está teniendo, ya la comisura labial vuelve a su lado normal y el ojo vuelve a su tamaño normal también. Siempre se ve muchas veces, o cuando el paciente se enoja, se nota bastante que han sufrido de una parálisis facial, porque los síntomas, aunque sean bastante leves o mínimos, el síntoma le vuelve al paciente. El signo, en este caso clínico, que se le ve que se le gira un poco el ojo, o incluso no lo cierran totalmente hasta que el problema se ha resuelto, ya el ojo comienza a dejar de lagrimear. Doctor, bastante. Por lo general a veces nosotros decimos, es un tips nervioso lo que tenemos, que empieza a moverse el ojo, involuntariamente, evidentemente, o que empieza a moverse un poquito el labio de abajo de manera involuntaria. Entonces decimos, es un tips nervioso, es que ando estresado y lo dejamos pasar. Ese puede ser el primer signo para una parálisis facial. ¿Qué debemos hacer en ese momento? Ese puede ser el primer signo. También recordemos que una hipertensión mal controlada, una diabetes mal controlada puede llegarnos a ocasionar una parálisis facial o una parálisis general, ya sea una hemiplegia o una cuadriplegia. Lo que hay que hacer cuando estamos en eso es tratar, hay unos vibradores, tratar de usar unos vibradores y ponerlos en la cara donde están sintiendo los tipos de tips, porque cuando se siente o cuando va a dar la parálisis facial, siempre está acompañada de estos tips. Cuando presenta síntomas, siempre está acompañada de estos tips, pero también el paciente está teniendo como un tipo de tinnitus, está escuchando como un zumbido en el oído, pip, se está escuchando, o como que anda volando un animal cerca del oído, y siempre, la mayoría de las veces, está acompañado con el dolor también atrás del oído. Esto no dura mucho tiempo. Cuando va a dar la parálisis facial, a las 24 horas de que comenzaron estos síntomas, ya está la parálisis. Ya va al suave. Incluso cuando se tratan estos tipos de parálisis, también tenemos que tratar la parte emocional, porque una sorpresa, un balde de agua fría para el paciente, sentirse que hay hormigueo en la cara, que la cara se está adormeciendo, irse a un espejo y ver que la cara está prácticamente deformada. Y siempre es unilateral, doctor. Siempre unilateral. Son muy pocos casos que son bilateral, pero por lo general hay pacientes que le ha dado en un lado y después les den el otro. Hay pacientes que recaen y recaen siempre en el mismo lado. Sí pueden recaer, son escasos los casos de que recaen, pero sí pueden volver a recaer. Ok, perfecto, doctor. Cuando estamos ante estas situaciones y sabemos que hay factores de riesgo o que ya tuvimos un primer signo, lo tratamos, ¿puede volverse a presentar este tipo de situaciones? En algunos pacientes sí se repite, pero es curioso porque ya el paciente sabe que se va a repetir. Ya el paciente tiene lista la inyección, ya el paciente tiene, porque son varios tipos de inyecciones que se tienen. Se ponen antiespasmódicos, se ponen relajantes, se ponen corticoides para tratarlo. Entonces ya el paciente sabe cuando comienza a sentir el síntoma que esto va a volver y ya él se inyecta o se toma el medicamento. No obstante, hay pacientes de que meramente tienen que acudir a terapia, ya sea fisioterapia o acupuntura, para mejorar estos síntomas, porque ninguno de los medicamentos que el médico le ha enviado le ha hecho efecto. Entonces ya por lo menos tomando el medicamento, si en una semana esto no ha dado un cambio, por así decirlo, entonces sí hay que acudir a terapia física para volver a rehabilitar estos músculos y este nervio facial. ¿Cómo lo tratan ustedes en Clínica de Medicina Oriental, doctor? Por lo general, esta enfermedad se trata con acupuntura y con electroestímulos. Se ponen una aguja en la cara, en la parte afectada, y se pone electricidad. Ya depende por qué haya sido la parálisis, depende de la electricidad que se ponga o el estímulo. Esto en la primera sesión ya el paciente se siente mejor. Es importante también que los pacientes que tienen afectado el ojo estén usando lágrimas artificiales para evitar la resequedad de este y evitar el lloroseo, porque el ojo llora demasiado. Entonces se aplica unas gotas artificiales, lágrimas artificiales, y de esta forma los pacientes mejoran. Por lo general son 5 o 6 sesiones de que se les da al paciente y a ellos quedan bien, quedan normal, prácticamente como que no han tenido ningún cambio, ningún efecto en su cara.
Ok. Doctor, cuando estamos ante una situación, por ejemplo, de un paciente que tiene diabetes y que por lo general ya es mayor, ya es de la tercera edad, ¿cómo se tratan estos pacientes? ¿Se trata de la misma manera o ustedes tienen métodos especiales para este tipo de tratamientos ante estas afectaciones de salud? Por lo general, cuando la parálisis da, cuando al paciente se le sube la presión, es porque muchas veces el paciente ya adulto mayor, sintió tal vez un gran enojo, se enojó demasiado, que esto nos conlleva a una subida de presión y les dio. Es más fácil curar una parálisis facial por una hipertensión, por una subida de presión, que por una diabetes, porque la diabetes sabemos que daña también los nervios, entonces es un poquito más complicado y es un poquito más alargada la recuperación de pacientes que han dado una parálisis por medio de la diabetes, ya sea por un bajón de azúcar o por una subida de azúcar. Por lo general es por un bajón que se les baja el azúcar repentinamente y les da la parálisis a ellos. Por lo general es facial, entonces esta rehabilitación, como un daño al nervio más severo, entonces cuesta un poquito más la rehabilitación, pero sí se rehabilita el paciente, perfectamente se vuelve a rehabilitar, se manda a dieta, se trata de controlar la diabetes y esto vuelve a mejoran perfectamente, vuelven a quedar bien. Por ejemplo, un paciente adulto o joven adulto, ¿cuánto tiempo le puede tomar el poder revertir los signos y síntomas de la parálisis facial, doctor? Por lo general, el tratamiento de ustedes. Es que siempre depende por lo que el paciente llegue. Si fue por una infección de amígdala, esto es un poco más largo también, por lo que la infección ya agarró las vías respiratorias, abarcó la parte del oído, el oído fue la infección de la amígdala, se infectó el oído vino y dio la parálisis, entonces se tiene que tratar la infección y se tiene que venir tratando la parálisis. Entonces es un poquito más largo también, pero un adulto joven que haya sido por estrés laboral, o por cualquier tipo de estrés, o un paciente que haya sido por el viento, 6 sesiones. Un paciente adulto, ya adulto mayor, por lo general 10 sesiones, porque no todos reaccionan. Hay adultos mayores de 70, 80 años que reaccionan a la segunda sesión, pero hay adultos mayores que hasta la tercera, cuarta sesión ya vienen presentando bastante cambio. Hay adultos que presentan un avance bastante largo y hay adultos que avanzan, pero un poco más lento que los otros. Así. Ok, cuando estamos ante una situación de salud, por ejemplo, en un adolescente, ¿se puede dar esto? ¿Y cuáles son las causas normalmente de que se dé en un adolescente o en un joven? ¿Qué sé yo? Antes de los 20 años, a los 20 años a lo sumo. Hace poco se atendió un paciente de 17 años de que trabajaba en cocina. Esto es importante para los pacientes que trabajan en cocina. La historia clínica de él refería que salió del trabajo, se montó en su moto y se fue, pero cuando él iba conduciendo la moto, cuando él iba de camino a casa, comenzó a lagrimear el ojo. Ya cuando llegó a casa fue cuando ya vio que tenía la parálisis facial. Esto por lo general en los adultos, en los jóvenes, se da por los cambios bruscos de clima. Es lo que estábamos diciendo, estoy dentro del aire, el aire está en 17, me salgo y la temperatura está a 36. Entonces es un golpe bastante brusco para nuestro cuerpo y muchas veces predispone bastante. Los cambios de clima brusco, el golpe, el abanico, pacientes que llegan sudados ya sea del gimnasio, ya sea de correr, ya sea de trabajar, llegan sudados a su casa y lo que hacen es encender el abanico y ponérselo en la cara. Esto es bastante grave porque puede predisponer a desarrollar una parálisis Por facial. ejemplo, los pacientes que van al gimnasio y luego se dan una ducha, ¿esto les puede también predisponer? Esto puede predisponer. Lo más correcto sería tibiar agua y bañarse con agua tibia, si en todo caso se van a bañar, o usar toallas húmedas, pero evitar bastante, si se sudaron demasiado, bañarse con el agua al tiempo, porque esto puede predisponer a desarrollar no solo una parálisis facial, sino que también puede desarrollar una hemiplegia, una parálisis de uno o dos miembros también. Entonces es bastante grave, hay que cuidar la salud y hay que cuidar los cambios de ambiente también, que esto es lo que más nos está predisponiendo a desarrollar estos tipos de parálisis. Usted hablaba de la electroacupuntura, ¿cómo funciona esto? Esto son ondas eléctricas que se ponen en la aguja de la acupuntura, se prensan unos cables en la aguja de la acupuntura y esto está dando una onda eléctrica. Esto nos ayuda a que el músculo macetero se ponga un poco menos rígido, que en este caso sería para ayudar a que se mejore la boca y la comisura labial y el ojo cerrado. Entonces se le pone en la cara y se le pone en el macetero y esto ayuda bastante, la electroacupuntura ayuda mucho a los pacientes. Hay que ver también si es un paciente adulto mayor, porque muchas veces la electroacupuntura les puede subir la presión. Entonces siempre hay que ver la presión. Si es un adulto mayor con la presión controlada, perfectamente se le puede poner.
sino ya en la tercera sesión, después de la acupuntura, sin ningún estímulo, ya se les viene aplicando de manera suave, preparando al paciente. Se prepara al paciente para ponerle la electricidad. Ok, doctor, ¿alguna recomendación adicional para quienes nos sintonizan a esta hora y que quizá han tenido un episodio así donde hay un signo de parálisis facial, acuden rápido y lo logran detener, logran poner un alto, pero que evidentemente si ya pasó una vez puede volver a ocurrir, ya el doctor lo decía, entonces siempre hay que estar alerta. Adicional a esto, doctor, ¿alguna recomendación extra? Sí, no dejemos pasar la enfermedad, ningún tipo de enfermedad. Recordemos lo que venimos diciendo desde hace rato, es de que ningún tipo de dolor que pase una semana o un mes es normal, siempre acudir al médico. Si la parálisis facial tiene más de un mes y ustedes están tomando algún tipo de antibióticos, se están va a inyectar y no ven ningún cambio, acudan a los especialistas para que esto para que esto mejore de una manera más fácil y más rápida y no tenga que haber complicaciones más graves que posteriormente haya que lamentar que no se haya recuperado tal vez totalmente, porque hay pacientes que ya tienen hasta 6 meses con la parálisis y ya llegan hasta los 6 meses después. Entonces esto es un poquito más complicado, volver a rehabilitar la parte facial y volverle a ayudar a reincorporarlos también. Entonces, ¿siempre quedan secuelas, doctor? En la mayoría de los pacientes que se lo dejan pasar demasiado sí quedan secuelas. En los pacientes que acuden inmediato a la terapia física casi no se les nota o no se les nota del todo. Así, los invitamos a que nos visiten en Clínica de Medicina Oriental Altamira. Estamos ubicados de la Clínica Don Bosco, 1 cuadra al sur, 4 cuadras arriba. Nos pueden escribir al WhatsApp 5711-8806. Gracias, doctor Pérez. Como siempre, un gusto conversar con usted y recibirle acá en Acción 10 en la mañana. A usted que estuvo pendiente del segmento, muchísimas gracias por esa fiel sintonía. Vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más acá en Acción 10 en la mañana. Quédese con nosotros.